Bueno, este es un trabajo que quiero presentarles en la construcción de la estructura del trabajo del documento escrito de investigación utilizando el procesador de texto Word. Para ello, primero quiero que hagamos un recorderis de qué fue lo que teníamos que haber tenido en cuenta o qué herramientas tenemos que tener antes de empezar esta estructura o este esqueleto, digámoslo así. Primero, haber tenido fichas técnicas que tengan las citas en normas APA de forma también automática. Esto nos va a facilitar mucho el documento. Aquí voy a presentar de pronto algunas. Me meto por referencias. Y en referencias, entonces, en la pestaña de referencias, miramos en el administrador de fuentes cuáles son las citas que vamos a tener en cuenta para este documento. Si las tenemos ya aquí, entonces supongamos que voy a primero a pasar a Aguilar, a Begoña. ¿Cómo la selecciono? La selecciono apretando la tecla Control y con el mouse entonces voy y selecciono, por ejemplo, a Burkhardt en estos dos documentos, Calleja, voy a compartir a Cobo, a Callado, a Correa Liliana, voy a compartir, voy a llevar también, voy a traer a Dafu, ¿sí? Voy a traer a De Crowley, voy a traer a Díaz Barriga, a Fajardo, voy a también voy a traer a Garay Gordovil, a García Aretio, voy a traer aquí necesito a un señor que se llama, bueno, también nuevamente aquí bueno, ya está, a García, Perspectivas Teóricas de García Aretio. Voy a traer a Gutiérrez, a Ainao, voy a traer a Jiménez, ¿sí? Voy a traer a Jiménez Bautista, eh, bueno, de alguna manera no, a Jiménez no lo va a traer, va a traer a Loreto Otero, también de pronto al Ministerio de Educación, y vamos a traer a Omeñaca Silla, a Parlevas, por supuesto, a Pastore, eh, bueno, va a traer también a Muñoz, se me ha olvidado, eh, a Muñoz, ya sí, va a traer a Pérez, a Ramírez, a Sierra, eh, a Tapia Serrano y vamos a traer a Villar Molmani. A todos ellos que los acabe de seleccionar, le digo que los copio y me los pasa al lado derecho donde está la lista actual. Aquí cerramos. Estas son citas que ya van a aparecer luego en la bibliografía. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre un documento o un trabajo, digamos lo que se llama el juego cooperativo como estrategia pedagógica en la relación de riesgo-beneficio de participantes entre 14 y 15 años en Pereira. Este sería el título del documento. Previo entonces ya habíamos hecho digamos que la portada, el nombre de los autores, en este caso también se pone la institución y la fecha. Luego de esto, entonces vamos a empezar lo que es ya la estructura de lo que es el esqueleto, por decirlo así. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir nuevamente a la pestaña de inicios y vamos a utilizar el menú de los estilos, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar que el primer título que tenemos que hacer o que tenemos que construir en el documento es la introducción, y luego vendría lo que es el resumen, ¿sí? El resumen y por supuesto luego el problema. Entonces aquí ya tenemos unos títulos de primer nivel siguiendo las normas APA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a estilos, nos vamos al título uno. En el título uno, como está automáticamente programado, lo vamos a modificar. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos en el título, le damos botón derecho del mouse, vamos al submenú. Entonces aquí pues, aparece actualizar título uno para que coincida con la selección, modificar, seleccionar todo, cambiar nombre, quitar de galería de estilos y agregar galería a la barra de estilos. Entonces en este caso vamos a modificarlo. Lo vamos a modificar siguiendo las normas APA. Entonces vamos a que el color es automático, que siempre va en negrilla. Seleccionamos uno de los 6 estilos de normas APA
Recordemos que hay tres que no tienen serifas y hay tres que sí tienen serifas. En este caso voy a utilizar Times New Roman, que es el primero que tiene serifas, y nos dice que es con tamaño 12. Este título debe ir centrado, ya dijimos que va con negrilla. Recuerdo que es muy clave, muy oportuno mantener, darle la indicación de que actualizar automáticamente y que el párrafo, nos vamos a por el submenú de formato, seleccionamos entre fuente, párrafo, tabulaciones y otros títulos que hay aquí, vamos para el párrafo y el interlineado va a de ser doble. Entonces, ya de esta manera lo dejamos automático para que se actualice automáticamente, le damos a aceptar y de ahí en adelante todos los títulos que nosotros pongamos o que inscribamos de primer nivel, entonces van a quedar automáticos. En este caso, resumen también va a quedar automático. Le decimos título uno, problema. Eh, el otro título, el otro título que también va a quedar, perdón, aquí vamos a seleccionarlo y darle automático, título uno. Entonces acá, después de problema, vamos a poner la justificación y la justificación entonces nos va a decir que también es un título uno, ¿sí? Aquí, entonces, ponemos justificación, luego vendrán los objetivos. Aquí vemos que nos está marcando un tipo de letra automática como Calibri 11. Entonces, al darle título uno él inmediatamente lo cambia. De los objetivos, el primer objetivo general, luego los objetivos específicos. Esta plantilla se puede encontrar en el internet. No obstante, considero que es oportuno aprender a hacerla para que tengamos como esa herramienta, saber cómo y por qué suceden muchas cosas, sobre todo en la estructura del modelo de investigación. Entonces, los títulos de segundo nivel tenemos que también utilizarlo con el estilo según las normas APA. Nos vamos para título 2, aquí damos botón derecho del mouse y acá entonces vamos a cambiar el color por automático, volvemos a que siempre va a ser negrilla, un tamaño 12 para el tipo de fuente Times New Roman. Este tipo de título, no, ese tipo de título 2, este sí va justificado a la izquierda, le decimos actualizar automáticamente y cambiamos el párrafo para que quede con un interlineado doble. De esta manera entonces ya hemos actualizado o hemos ajustado el segundo título, que es título 2 según las normas APA, que es de segundo nivel. Como ya tenemos automatizado el título 2 entonces los objetivos específicos le aplicamos entonces el estilo correspondiente. Luego de los objetivos, entonces vendría el marco de referentes, el marco referencial, y entonces acá volvemos a darle título uno para que quede otra vez automático. Entre los marcos de referentes, el primer marco sería el marco conceptual o el marco de conceptos sobre el cual se soporta la investigación. Recordemos que este tipo ya es un título 2. Luego vendría el marco de antecedentes, que son los estudios previos o relacionados con nuestro tema de investigación. Esos son de ahí seguramente también los vamos a tomar de las fichas técnicas que en algún video también les he mostrado, de cómo eso lo podemos aprovechar y siempre van ahí, vamos a mirar, vamos a poner cuáles son los resultados que en el marco de nuestro tema están actuales, cuáles son esos autores que están trabajando en nuestro tema, cuáles son las metodologías, cuáles son las teorías y sobre todo cuáles son los aportes, cuáles son las conclusiones que han llegado a partir de la solución de preguntas, problemas o de resolver o de lograr objetivos. Entonces, aquí los antecedentes nos van a marcar eso. En el marco conceptual, entonces vamos a poner cuáles son esos términos, cuáles son esos elementos de conceptos que integran nuestra investigación. Allí es donde podemos tener claridad sobre cómo no salir, cómo actualizar nuestros conceptos y
y no salirnos por otras ramas, ¿cierto? Para no irnos a abordar otros temas, otros asuntos que de pronto pueden tergiversar o pueden volver divergente nuestra investigación. Entre más concentrados estemos, entre más enfocados estemos, entonces el marco conceptual nos va a dar esa ruta, nos va a marcar esas definiciones sobre qué conceptos son los que estamos trabajando. Luego, del marco de antecedentes, entonces vamos por fin al marco teórico, que es el que a veces se ha entendido que es el que enmarca todos los temas. Realmente no, realmente el marco de teoría son las teorías que aportan desde las ciencias nuestros temas de investigación, nuestro campo investigativo. En el marco teórico es donde ponemos a hablar a nuestros autores, ¿sí? Y si ponerlos a hablar implica que en algunos momentos estén todos en coherencia, que todos confluyan en el mismo punto de vista, también a veces es necesario tener posiciones diversas. A veces los autores pues, se ubican en un planteamiento desde su ciencia que distingue o que es divergente con respecto a los otros, a sus compañeros. Allí es donde se arman las comunidades académicas y es donde nosotros muy respetuosamente vamos a entrar a conversar con ellos, ¿sí? Ponerlos a hablar. Yo siempre hago un ejercicio y es que hago de cuenta que estamos en una sala y en esa sala pongo a 3 o 4 autores que me digan qué es lo que están haciendo, por qué se paran en esas teorías, por qué se ubican en esas ciencias para poder defender sus teorías. Es allí donde está la diferencia, es allí donde podemos dimensionar cuál es el aporte que hacen los últimos autores, investigadores en el campo del saber, que son los antecedentes, y nuestras teorías, o sea, las teorías que van a ayudar a fortalecer teóricamente desde las ciencias nuestro tema de investigación o nuestra investigación como tal. Entonces aquí es donde vamos a plantear eso en el marco teórico. Luego viene un marco que nos va a enfocar sobre qué contexto es que estamos realizando nuestra investigación. Entonces el marco contextual nos va a hablar. Voy a ponerlo aquí una vez con el título 2. En el marco contextual vamos a hablar sobre cuáles son las características que marcan nuestra investigación, en qué tiempo, en qué situación o posición geográfica, si es el caso, poner un mapa, describir muy bien cómo son los elementos que están interactuando entre la población, entre los actores que vamos a investigar. Digamos que también es válido en algún momento si vamos a comparar o si vamos a mirar algunas comunidades, de pronto poner el estrato social, su situación educativa, su situación socioeconómica, su situación cultural, si se quiere, los elementos que más nos puedan aportar esos datos. eh, eh, esa información que va a ser válida y que va a ser necesaria en algún momento para poder analizar los resultados, para poder alternar con otras investigaciones. Entonces, esa ubicación contextual nos va a ayudar a eso. Y por supuesto, cuando haya ya un momento de conclusiones, pues podemos también mirar si es válido la comparación con otro tipo de culturas o con culturas parecidas. Finalmente, si de pronto es el caso, podemos colocar o podemos tener en cuenta un marco político legal, ¿cierto? Ese marco pues nos va a dar seguramente muchas luces en el momento en que necesitemos abordar algunos elementos, algunas leyes que nos vayan a soportar y a sustentar mejor nuestra investigación. Luego de aquí, bueno, ya estamos entonces bueno, hay otro tipo por ejemplo, en el caso que estamos hablando, voy aquí a permitirme hacer un ejercicio que es muy, muy, muy chévere, muy, muy oportuno, y es dividir la pantalla. Aquí vemos como, por ejemplo, estamos con una línea en la mitad. En el marco teórico me voy a permitir abordar algunos elementos que de pronto puedan estar relacionados con nuestro tema. Entonces, me paro aquí abajo, vuelvo y subo al marco teórico. Entonces vemos que tenemos marco teórico arriba y marco teórico abajo en las dos pantallas. Entonces, en las dos partes del mismo documento. Entonces, mira que acá voy a traer del marco, del título,
digamos, algunos elementos que nos van a marcar las teorías. Entonces, por ejemplo, el marco teórico voy a hablar sobre el juego cooperativo. Entonces, juegos cooperativos. Entonces, esos juegos cooperativos, en algún momento tengo que hablar de ellos desde la teoría y entonces de una vez lo voy a traer, lo voy a poner como si fuera un título 3. Acá entonces voy a modificar en el estilo 3, me vengo para acá, lo voy a modificar con un color automático, vuelvo, siempre va en negrilla según las normas APA en tamaño 12, en letra Times New Roman, justificado a la izquierda, siempre le voy a decir que automatizar, actualizar automáticamente. Lo que pasa es que aquí este título va en cursiva, ¿cierto? En cursiva y va a llevar una sangría. Va a llevar una sangría, en este caso, cuando voy al submenú de párrafo, entonces voy al sangría y la sangría es de 1.27. Entonces, en este caso, siempre lo regulamos a 3 y va con un interlineado doble. De esta manera, entonces le digo aceptar y como ya lo tengo seleccionado, voy a título 3. Entonces él automáticamente me pone la sangría y me pone y lo pone en negrilla y con cursiva. Recordemos también que los títulos en cada una de sus palabras arrancan con mayúscula al inicio de cada palabra. Bueno, otro título de tercer nivel que seguramente voy a tener que hablar es la relación riesgo-beneficio. Entonces, aquí ya lo escribo simplemente y lo selecciono para darle la nomenclatura según título número 3. Luego aquí entonces, digamos, otra parte teórica que nos va a tener que sustentar esta investigación es referirnos a los participantes entre 14 y 15 años. Entonces, este seguramente sería otro elemento teórico que tenemos que abordar y que tenemos que demostrar y de pronto colocar las características, algunos elementos de comportamiento que estén relacionados con ellos, que también seguramente los vamos a mostrar ya en el marco contextual, pero propiamente del grupo que vamos a trabajar. Entonces aquí pondríamos no participantes como tal, pero sí podríamos colocar, eh, eh, pongámonos aquí beneficio, relación de riesgo-beneficio. Bueno, sí, ya colocamos riesgo-beneficio. eh, eh, la edad entre 14 y 15 años. O no, pongámoslo mejor, características de los jóvenes entre 14 y 15 años. Digamos que eso ya es más diciendo, ¿cierto? Aquí entonces vamos a organizar estas tres letricas que de pronto nos quedan. Listo, entonces acá ya tenemos este subtítulo de tercer nivel. Muy bien, ya con esto entonces tenemos más insumos para seguir haciendo el esqueleto. Vamos digamos que a quitar esta parte de arriba, nos vamos para abajo. Nos quedamos con una sola. Después del marco legal, entonces digamos que ya pasamos a otro momento de la investigación, que es la metodología. En la metodología, entonces vamos a ponerla de primer nivel, ¿cierto? Luego, en la metodología, ¿cuáles son los elementos que van en la metodología? Aquí vamos entonces a colocar el diseño. ¿Cuál es el diseño? Recordemos que cada inicio de capítulo lleva una introducción que diga qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, se va a abordar ese nuevo capítulo en cada momento de lo que es el documento de investigación. Bueno, diseño, digamos población, o sea, sobre qué poblaciones que estamos trabajando, nuestra investigación, vamos a poner también de esa población cuál es la muestra y cómo está estructurada. Luego vendría todo lo que son técnicas y procedimientos. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Aquí ya estoy, digamos, haciéndolo seguido y ahorita lo vamos simplemente a seleccionar con el estilo de títulos. Luego ponemos un plan de análisis, porque antes de empezar a hacer
hacer el análisis, tenemos que tener un plan de cómo lo vamos a evaluar, de cómo vamos a medir, de cómo vamos a estructurar. En este caso, pues estamos hablando para digamos que podemos estar hablando de una investigación cuantitativa, entonces eso pues sería la estructura. Entonces ya tenemos el diseño, recordemos que es sobre título 2, la población también es de título 2. Cuando vamos a definir la muestra, entonces aquí escribimos todo lo que tenga que ver con la muestra y técnicas e instrumentos. Ah, bueno, y el plan de análisis. Listo. Entonces ya con esto tenemos todos los insumos para seguir. Luego ya en esta parte de la investigación, que ya termina el proyecto, que ya termina, sí, la formulación, la propuesta, entonces tenemos la propuesta, el anteproyecto y ahorita entonces en el proyecto, ¿qué vamos a medir? Vamos a mirar todo lo que son los resultados. Luego de los resultados, que esto es un título de primer nivel, vendría la discusión. Luego de la discusión vendría el análisis. Luego del análisis vendrían las conclusiones. Y por último, pues la bibliografía. Ya en este momento, entonces vamos con título 1, la discusión también es un título 1, el análisis es un título 1 y las conclusiones un título de primer nivel. Bueno, ¿qué quiero proponerles? Aquí en este momento, si nos vamos a la parte inferior izquierda, tenemos que nos está mostrando que hay 4 páginas. No obstante, supongamos que ya hemos escrito todo, ¿cierto? Entonces, en la introducción nos demoramos, por ejemplo, una página. ¿Cómo logramos hacer una página? Saltar, entonces le damos control enter. Aquí tenemos 2 páginas. En el problema nos demoramos nos gastamos y quedan unas 3 páginas, parecido a la justificación. Los objetivos solamente una en el marco referencial, entonces con la primera parte, que aquí en debajito del título de primer nivel hacemos la introducción a cómo va a ser el, el marco referencial a que nos vamos a referir y sobre los conceptos nos podemos utilizar una página, en el marco antecedentes digamos unas 3, en el marco teórico pues primero va la introducción, luego definimos cuáles son los juegos cooperativos, cuál es el riesgo-beneficio con otra página, cuáles son las características de los chicos de 14 y 15 años y en el marco contextual una sola página también o 2. El marco legal también nos daría una sola página. En el diseño nos gastaríamos una página también porque hay que explicar muy claramente para que nos quede muy definido cómo va a ser ese diseño, cómo va a ser esa estrategia de investigación. En la población habría que caracterizarla, lo mismo que la muestra. Y vamos aquí a presentar nuestros instrumentos de recolección de información en otra página, un plan de análisis que nos da también una página y en resultados, entonces vamos a darle espacio para que queden ahí siquiera unas 2 páginas o 3. Ahí realmente se van mucho más páginas. Ya estamos hablando de 28 páginas. En el análisis nos gastamos, digamos, otras 2 y listo. Entonces ya tenemos un documento que así a grosso modo estaríamos hablando de 29 páginas. ¿Qué quiero mostrarles rápidamente? Quiero mostrarles 2 cosas. La primera, nos vamos hacia arriba, después de la portada, en el momento donde aparezca antes de la introducción, entonces aquí vamos a poner la tabla de contenido. ¿Cómo ponemos la tabla de contenido? Una vez que hayamos sido juiciosos en el manejo de los estilos para cada uno de los títulos y subtítulos de nuestro documento de investigación, nos vamos nuevamente para la pestaña de referencias y allí nos vamos hacia el lado izquierdo de la tabla y aparece tabla de contenido. Aquí desplegamos el menú y lo primero que aparece es tabla automática 1 que solamente dice contenido y luego la tabla automática 2 dice tabla de contenido. Si quieres una tabla manual, entonces ya la pones en la parte de abajo y otros tipos de tablas entonces aparecerán siguiendo el menú que está allí. Vamos a enfocarnos y vamos a elegir la tabla de contenido número 2. Aquí entonces lo primero que nos aparece es la introducción. Sin embargo, si vamos subiendo, aquí ya aparece la tabla de contenido con las páginas donde se están ubicando cada uno de los títulos y subtítulos. De esta manera, entonces, de esta manera ya ustedes pueden ver cómo podemos hacer una tabla de contenido, un esqueleto para seguir la investigación. Finalmente quiero mostrarles, por ejemplo, cómo funciona esa tabla automática, porque esto es automática. Cada vez que usted necesite actualizarla, le da doble clic en la tabla o se va para
o sea, para que arriba, en la parte de arriba donde dice actualizar tabla, y le da clic, le dice actualizar toda la tabla y le da aceptar. Y ella la actualiza automáticamente. Bueno, quiero proponerles entonces, antes de terminar, un ejercicio que seguramente les va a gustar a los que no conocen esta estrategia, y es que si yo me voy para, por ejemplo, en la parte de la discusión o en la parte final, voy a ir a la parte final porque quiero mostrarles otro elemento. En las conclusiones yo no tendría que arrastrar la barra espaciadora que queda a la derecha o irme con el mouse o con la flecha hasta abajo, sino que cuando me paro en uno de los subtítulos, me sale un letrerito que dice documento activo. Clic, control más clic para seguir el vínculo. Entonces, en el teclado, toco la tecla control, aparece la manito y allí le doy el clic y me lleva directamente a las conclusiones. Ahora bien, si estoy en las conclusiones, después de las conclusiones, lo último que voy a poner es la bibliografía. ¿Cómo hago entonces este ejercicio? Me voy en la misma pestaña de referencias, me ubico en donde aparece citas y bibliografía, despliego el menú de bibliografía y aparecen tres estrategias. Uno primero que es el poner la bibliografía, otro que es referencias y otro que son trabajos citados. Entonces, en este caso me voy para referencias porque pues allí van incluidos no solamente los autores que utilice desde los libros, artículos, sino también otras referencias, y le doy referencias y ya queda automáticamente colocadas las citas que seleccioné para poder trabajar o poder elaborar el documento. Entonces aquí ya quedan automáticas. Esta es una virtud que tiene Word o que tienen otros procesadores de texto para usted aprovecharlas, no tener que ponerse a hacer una cita cada vez, sino que allí pues lo puedes hacer automáticamente. De esta manera entonces doy por terminado este video. Espero que les haya gustado y que lo puedan poner en práctica porque esto es para eso. Bueno, entonces sí, seguramente habrán preguntas y bueno, estaremos atentos para que lo puedan hacer. De, hasta una próxima oportunidad.